El día de hoy nos acompaña en la línea telefónica María Teresa Ambrosillo Morales. Ella es técnica académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Muy buenos días, María Teresa. Buenos días, Enrique. Dime, vamos a empezar con esta entrevista, pero yo quisiera que nos compartieras un poco qué es la alerta de género, de qué va y cuándo es que se decreta esta alerta en las diferentes localidades de nuestro país, en este caso en la Ciudad de México. Bueno, la alerta de género es un mecanismo que se encuentra en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, específicamente en su capítulo 5 y el artículo 22, y esto es un conjunto de acciones gubernamentales que son de carácter emergente para enfrentar, erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, sea ejercida en algún momento por individuos o en una propia comunidad. Y esto tiene sus antecedentes en la exposición de motivos en su inicio, que tenía como objetivo ubicar zonas en el territorio nacional con el mayor índice de violencia contra mujeres, lo que permitiría detectar en un orden de gobierno cuando se estaba cumpliendo la ley, además las zonas en donde existía mayor violencia hacia las mujeres, y también la forma de ver la sanción a las personas que generaran este tipo de violencia. María Teresa, ¿cómo estás? Buenos días, te saluda Alejandra Gallardo. Buenos días, Alejandra. A través del Instituto de Investigaciones Jurídicas en la UNAM, en el cual tú perteneces, hacen una recomendación al gobierno federal para rediseñar y también hacer un replanteamiento de todo este esquema de la alerta de género, que la referencia más cercana que tenemos en la capital del país es con el Estado de México, el cual se activó desde el año 2011, pero pese a esta activación de la alerta de género, el índice de feminicidios continúa al alza. Sí, bueno, el instituto y también la UNAM ha tenido una participación muy destacada. Por ahí el instituto hizo un diagnóstico con las áreas federales de mujeres, especializado en las buenas prácticas de las alertas de género, y a la fecha esto también tiene sus antecedentes. Hace más de una década aproximadamente, la UNAM y específicamente el doctor Jorge Carpizo hizo una serie en un grupo interdisciplinario nacional e internacional, una serie de aportaciones para la política criminal y la política pública, con dos vertientes importantes, que eran los derechos humanos y la perspectiva de género para los diferentes órdenes de gobierno, y establecer una política nacional hace más de una década ya en este sentido, porque actualmente tenemos al día de hoy 18 alertas declaradas, 9 que no fueron declaradas y 3 que se encuentran en proceso, que es en este caso la de la Ciudad de México, la del Estado de México y la de Puebla, que en algún momento la pidió un organismo de sociedad civil, no procedió, y la pidió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. María Teresa, pero al final estamos viendo que los feminicidios siguen a la alza. ¿Qué es lo que está fallando entonces? ¿Por qué al activar esta alerta de género? Disculpe, no escucho bien, no hay buena recepción. Espero me escuches, María Teresa. Sí. Los feminicidios los estamos viendo que siguen a la alza. ¿Qué es lo que está fallando entonces? ¿Por qué al final del día, después de decretar una alerta de género, pues no está sucediendo nada? Es que se requieren varias acciones de política pública y política criminal. El 16 de abril del 2009 se crea un Banco Nacional de Datos de Información sobre casos de violencia contra mujeres. Esto fue el 16 de abril del 2009, esto salió publicado en el Diario Oficial de la Federación. Como parte de lo que hemos estado haciendo en los grupos de alerta de género, yo pertenezco al grupo de Tabasco por parte de la UNAM. El 16 de agosto de 2018 se vuelve a establecer un acuerdo para los lineamientos actualizados de este Banco Nacional de Datos de Información sobre Violencia contra las Mujeres. A esto se suma también que México ha tenido en materia de feminicidios también una sentencia internacional del 19 de noviembre del 2009, vamos a cumplir este año 10 años de esta sentencia, que es la sentencia de la Corte Interamericana de Campo Algodonero por los feminicidios de Ciudad Juárez. Claro, María, se nos está terminando el tiempo de esta entrevista. Rápidamente, para despedirnos y de manera muy breve, ¿es necesario que se active la alerta de género en la Ciudad de México?
en algún momento procede, de acuerdo a la investigación y las evidencias que se presenten, de ser necesario, sí, porque es todo un procedimiento de un grupo interdisciplinario y multidisciplinario. Te agradecemos mucho, María Teresa Ambrosio Morales. Ella es técnica académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Que tengas una excelente mañana. Gracias por tomarnos la llamada. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Alejandra. Muchísimas gracias a ti. Hasta luego. Muy buen día.